Bueno amigos, es un gusto dar la bienvenida en el programa de hoy a la doctora Zanet Torres. Ella es infectóloga pediátrica. Doctora Torres, ¿cómo está? Bienvenida y feliz año. Hola, felicidades a ti también. Qué bueno estar aquí compartiendo un ratito. Agradecido por este tiempo que comparte con nosotros. Bueno, doctora, la realidad es que los números del COVID han aumentado significativamente y hemos visto en los últimos tiempos también que esto ha ocurrido en población pediátrica, particularmente niños que terminan incluso en algunas ocasiones hospitalizados. Ujú. Así que nos parece importante que repasemos un poco lo que es la infección del COVID en esta población pediátrica y, bueno, algunas pautas que debemos seguir en general para protegernos. ¿Hay alguna particular característica del COVID cuando infecta a población pediátrica? Típicamente son los mismos síntomas o es lo mismo que hemos visto durante toda la pandemia. Es malestar general, pueden tener fiebre, tos y congestión nasal. Quizás ahora con este aumento en el número de casos que se lo atribuimos a esta nueva variante Omicron, que es un poquito más contagiosa, así que esa es la razón por la que hemos visto tantos casos o un aumento significativo en el número de casos. Hay pacientes que tienen presentación o les puede dar dolor de garganta, que no era típico o muy común verlo anteriormente. Sí, lo he visto incluso en adultos también, ¿no? Dolor de Ujú. garganta. Sí. Doctora, pensando en esta línea, digo, usted hizo un comentario que me hace pensar a mí siempre, ¿cuál cepa realmente sabemos que está produciendo la infección del COVID en alguna persona? Porque realmente nos dan el diagnóstico, pero no sabemos si es Omicron. Quizás las características o los síntomas, ¿cierto?, que presenta el Es bien paciente. difícil determinar cuál variante, a menos que se haga un estudio especializado que identifique esa variante en particular. Son como pruebas un poquito más especializadas. Sí sabemos que con Omicron pues, nos puede dar dolor de garganta, no tanto la pérdida en sensación de olfato y gusto como lo veíamos anteriormente. Y Ahora, también es una enfermedad un poquito más leve comparado a lo que veíamos al inicio de la pandemia, que los pacientes tenían enfermedad seria, usualmente adultos mayores, adultos o jóvenes ya casi cercanos a la edad de adultos. Aunque hay mucha parte de la población que está vacunada, así que esa protección que te da la vacuna también hace que si te infectas, pues la enfermedad es un poco más leve. correcto. Ahora, doctora, estos casos que vemos publicados en números de niños, o bueno, población pediátrica que termina hospitalizado, ¿por qué un niño puede terminar hospitalizado por COVID? Usualmente es porque son los más pequeños, están más propensos a deshidratarse porque no se sienten bien, no quieren comer Mm. o por la fiebre tienen más pérdidas insensibles y tienden a deshidratarse. Algunos de ellos también es que tienen otras condiciones de base como asma, así que le puede exacerbar su asma y tienen o requieran terapia respiratoria un poquito más frecuente y por eso se admiten al hospital. No necesariamente es porque, ¿verdad?, tienen COVID y están con dificultad respiratoria y terminan en la unidad de intensivo. La gran mayoría de estos pacientes, su estadía en el hospital no pasa de 3 días, así que es algo corto, manejar los síntomas, hidratarlos y después se van a casa. Ok, ahora, este comentario que usted hace me hace llevar a otra pregunta, que es, las medidas de prevención las tenemos, las conocemos. La mascarilla y sin duda la vacunación y ahora con el booster. Uh-huh. Pero cuando hablamos de población pediátrica, me gustaría que pudiéramos repasar, doctora, las edades en las cuales realmente ya está aprobado la vacunación en niños y entonces, bueno, me imagino que especialmente en esta población, como usted acaba de mencionar, niños que tienen asma, niños que tienen algún tipo de condición, hay que protegerlos más. Exacto, hemos visto o el número mayor de niños son los menores de 5 años, que es esa población que todavía no cualifica para la vacuna. Hay que recalcar
que por lo menos aquí en Puerto Rico este aumento en el número de casos se dio cercano a las festividades navideñas, así que mucha gente, no es que estaban en la escuela porque el semestre escolar presencial el año pasado fluyó de lo más bien y no vimos un aumento en número de casos, fue justo cuando acabaron las clases que empezaron estas actividades o sociales o actividades en la casa, fiestas familiares, y de ahí pues se contagian, lo que evidencia que el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos es lo que más te ayuda o te protege para contagiarte del virus, particularmente en los más pequeños. La vacuna en los menores, solo la que está autorizada en este momento para su uso es la que es de Pfizer y está autorizada a partir de los 5 años. 5 años, inclusive, ¿no? De 5 años en adelante. De 5 años en adelante. Correcto. Ahora, igual 2 dosis en los niños y booster o refuerzo. Los boosters están autorizados a partir de los 12. 12 años, ok. Pero los niños de entre 5 y 12 años igualmente van a tener una primera dosis y una segunda dosis. Y una segunda dosis como se ha hecho inicialmente con las otras. Doctor, ¿alguna contraindicación para vacunación en niños? No necesariamente, quizás una alergia severa a un componente previo que con la primera vacuna hayas desarrollado una reacción alérgica severa, pues no deberías recibir la segunda. Pero en su gran mayoría los pacientes pediátricos han tolerado bien la vacuna y no se han reportado un número significativo de efectos adversos como anafilaxis o reacciones alérgicas serias. Excelente. Doctor, una pregunta que he escuchado, como usted dijo, pues los números se han multiplicado en términos de casos nuevos y estamos hablando de adultos, pero estos adultos, muchos de ellos son padres y tienen niños en sus casas. Niños que están por debajo de los 5 años y que todavía no están protegidos por las vacunas. ¿Alguna recomendación para esta población? He oído padres que dicen, ¿cómo protejo a mi niño si yo o los dos, papá y mamá, están infectados? Lo más importante es el uso de la mascarilla. Si los papás están con síntomas y están positivos, pues usar la mascarilla todo el tiempo en la casa cuando estén en contacto cercano con los niños. Y entonces eso puede prevenir el contagio. Si tenemos síntomas sugestivos, pues no pensar que solo es una simple alergia y entonces ir a hacernos la evaluación. Si vamos a salir fuera de nuestro núcleo familiar, pues protegernos. No es que no compartamos ni asistamos a actividades fuera del hogar. Preferimos cosas que son al aire libre, en donde tú puedes mantener el distanciamiento, pero si te vas a reunir con otras personas en donde no puedes mantener el distanciamiento, pues ten la mascarilla todo el tiempo, porque ¿verdad? Lo que puede pasar es que estos adultos ya tienen sus 2 dosis, tienen protección, se contagian en esa actividad y no les da síntomas, pero se lo transmiten a sus hijos en la casa y ellos sí van a desarrollar síntomas porque todavía no tienen la protección por la vacuna. Así que es protegernos in advance para que cuando estemos en casa pues no tengamos o disminuyamos la posibilidad de poder contagiar a los que no se han podido vacunar. Correcto, y por supuesto siempre estar vigilante. Me imagino que las pruebas para los niños, igual que los adultos, ¿verdad? Exacto. Exacto, se debe recomendar la prueba de antígeno en pacientes que tienen síntomas en sus primeros días de síntomas y si está negativo, confirmarlo con la PCR o la molecular. En el caso de que sea que estuviste expuesto a alguien positivo, pues debes esperar de 3 a 5 días posterior al último contacto con esa persona y hacerte una prueba molecular. Y estar bien vigilante si desarrollas síntomas posterior a eso. Sí, importante que en ese caso debe ser la PCR y no nada más la de antígeno. Doctora Zanet Torres, como siempre, un gusto haberla tenido en el programa y esperemos volver a contar con su presencia en próximas ediciones. Siempre a la orden, un placer. Agradecido, hasta luego. Bye bye.